Amigos, siempre un gusto darle la bienvenida a nuestro programa a la doctora Luisa Ángel. Ella es neuróloga pediátrica. Doctora Ángel, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted, doctor Jiménez? Muy bien, muy agradecido además por estos minutos que siempre nos regala con unos temas muy interesantes. En este caso vamos a estar hablando de uno particularmente interesante porque hay cierta frecuencia con la que oímos hablar del déficit de atención, que sabemos que tienen características con o sin hiperactividad, pero qué importante, doctora, que podamos tener claridad sobre cuáles son los síntomas que verdaderamente nos hacen sospechar y entonces buscar ayuda de especialistas, como en el caso suyo, para confirmar si es cierto o no que nuestro niño o nuestra niña tiene un déficit de atención. Así que me gustaría comenzar, doctora, primero, es bastante frecuente, ¿verdad? Sí, es un síntoma, es un diagnóstico bastante frecuente en niños, principalmente en las edades escolares, cuando empezamos en la edad escolar, las preescolares, primer grado. Como usted mencionó, el nombre es el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, también conocido por las siglas en inglés como ADHD. Y usualmente son los padres y los maestros que empiezan a notar los síntomas a tempranas edades. Es importante destacar que es un diagnóstico de edad escolar, así que debemos esperar a hacer el diagnóstico y evaluación en niños que ya están en edades más escolares. Sí se puede esperar más como a los 5 o 6 años, pero no debemos hacer el diagnóstico antes de los 4 años en niños de 3 años o menos. Sí, con mucha frecuencia pienso yo que se habla de este diagnóstico, pero tampoco, es decir, hay que tener muy claro cuáles son los síntomas para poder llegar al mismo. Así que me gustaría, doctora, que nos centráramos en eso. ¿Cuáles son los síntomas del déficit de atención? Sí, hay tres presentaciones diferentes. Está la presentación predominablemente hiperactiva e impulsiva, está la presentación predominablemente inatenta y está la presentación combinada, en la cual vemos diferentes síntomas, tanto de la presentación hiperactiva e impulsiva como inatenta. Hay niños, niños que tienen el diagnóstico de la presentación predominablemente hiperactiva e impulsiva, están niños que se les dificulta mantenerse sentados, siempre están en constante movimiento. Muchos papás dicen que parece como si tuviera un motorcito por dentro. Se les dificulta esperar su turno, interrumpen los adultos frecuentemente cuando hablan, cuando los maestros están haciendo preguntas no esperan su turno, rápido quieren decir las respuestas o quieren incluso decir respuestas antes de que termine la pregunta o empezar a trabajar antes de que den las instrucciones. En la presentación predominablemente inatenta, pues son niños más que se les dificulta lo que es concentrarse, prestar atención, organizarse correctamente para empezar sus actividades diarias. Se le pierden cosas importantes para sus actividades diarias como son los lápices o las gomas, o se le pierde la lonchera, los abrigos. Son niños que mencionamos, ¿verdad?, que se les dificulta la parte de concentración. No significa que no puedan concentrarse. Sí se les dificulta es entrar o iniciar lo que es el estado de concentración, y se hace más fácil que se distraigan y pierdan ese estado de concentración. Pero si es algo que les agrada mucho, puede ser que sí se concentren profundamente, especialmente las cosas que les gustan, y se les hace mucho más difícil concentrarse en algo que no les agrada o en un tema en particular que no dominan o que les causa cierto tipo de miedo, de temor. Interesante que mencione eso, doctora, porque muchas veces los adultos, bueno, padres, madres, cuidadores, a veces tienen ciertas discrepancias o diferencias con las escuelas, que es quien muchas veces señala esto, porque dicen, bueno, él en casa o ella se sienta en la televisión y ahí puede pasar horas viendo cómics, así que no sé por qué están diciendo, y lo adjudican muchas veces a que el niño tiene poco interés, es poco comprometido con los estudios, y vamos a decirlo en criollo, ¿no? Esto es poca vergüenza de este chico porque él, fíjate que sí se logra concentrar, pero no necesariamente es así, usted lo ha dejado muy claro. Eh, Puede que, por ejemplo, en algunas funciones ya más grandecitos, como quizás las matemáticas, por ejemplo, le cuesten mucho más y no se pueden concentrar, y no depende del niño o de la niña, ¿no? Pues es una limitación que tiene. Así es, me parece muy interesante que mencione lo de las edades, porque sí tendemos a ver los síntomas de hiperactividad
a más temprana edad, ya empezamos a verlo dependiendo de la literatura que lean, como a los 4, 5, 6 años, y la presentación más inatenta usualmente se empieza a notar más en niños más grandes, cuando la carga académica es mucho más fuerte, ya como a los 8, 9 años. Y matemáticas es una de las clases que más difícil se les hace porque requiere mucha concentración y mucha atención para poder entender esos problemas verbales y poder hacer los ejercicios de matemáticas. Así que es una de las tareas o de las clases que más difícil se le hace. Y sí es importante, como usted dice, recalcar que no es que el niño no se pueda concentrar, sino que se le dificulta mucho más entrar en ese estado de concentración, atención, especialmente cuando es algo que no le gusta o que realmente se siente que no domina bien y que tiene cierto temor. Usualmente tienden a evadir o evitar, especialmente los niños con presentación predominantemente inatenta, trabajos que requieran un esfuerzo o atención prolongada, porque por experiencia pues ellos saben que eso es algo que se les dificulta o se les hace un poco complicado. Correcto. Doctora, y qué importante hacer énfasis de que esto no depende del niño, o sea que el niño es que tiene realmente una dificultad. Y esto es todavía más complicado cuando hablamos de los predominantemente hiperactivos, porque, vaya, cuando tienen estos problemas de conducta, por decirlo de alguna forma, pues les es mucho más difícil a los padres, a los maestros sobre todo, tolerar esta situación. Y entonces todavía hay más, digamos, más énfasis en, vamos a decir, no digamos cuestionar, vamos a decir cuestionar al niño y exigirle que tiene que tener una conducta particular cuando de nuevo no está en manos del niño. Vamos a hablar un poquito del hiperactivo. Sí, tiene toda la razón. No es algo que el niño lo haga porque es un niño malcriado o que se quiere portar mal o que no es algo que está fuera de su control, es un diagnóstico. No se sabe específicamente la causa, pero sí se piensa que es algo genético, aunque no se ha encontrado específicamente el gen que lo causa, pero se piensa que hay una predisposición genética porque muchas veces los tienen familiares, hermanos con los diagnósticos o papá o mamá que tiene el diagnóstico, que tuvo síntomas similares cuando era pequeño. Y sí se ha encontrado diferentes áreas del cerebro donde hay disminución de dopamina, entre otros neurotransmisores. Así que no es que el niño se porte de esa manera porque sea un niño malcriado, porque no quiere portarse bien, es simplemente que es parte del diagnóstico y se le hace un poco más difícil, específicamente cuando tienen la presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva, que es una de las cosas, como usted mencionó, que más molesta a los maestros en el aula escolar, porque se les hace difícil mantener las reglas, como mantenerse sentados, hablan constantemente, distraen los otros compañeros, o se les dificulta mantenerse sin hacer ruido, así que están constantemente jugando con el lápiz o haciendo diferentes ruidos que sí pueden desconcentrar los otros compañeros en clase. Y así que esos son los niños que empezamos a ver más temprano en la oficina, ya con los 4 o 5 años en edades preescolares, son los niños que se envían para evaluación para el diagnóstico. Correcto. Y me imagino que, bueno, perdón, nos queda todavía el combinado que me imagino, por supuesto, mucho más difícil de manejar, ¿no? Sí, la presentación combinada tiene síntomas de ambas, ¿verdad? Tanto de hiperactividad como de inatención. Muchas veces sí los maestros, especialmente en las edades preescolares donde estamos trabajando mano a mano con el niño, se dan cuenta de la inatención, la dificultad para concentrarse, pero usualmente lo que le llama más atención al maestro, como usted menciona, es la hiperactividad. Ya cuando se hace el diagnóstico en niños más grandes que tienen simplemente la presentación inatenta, es tal vez un poco más difícil hacer el diagnóstico si tenemos aulas muy grandes y si el maestro no trabaja mano a mano con el niño, pero por lo regular sí mencionan mucho eso, que se le hace difícil concentrarse o que el maestro lo llama y el niño no contesta, que parece que está como que en otro mundo. También en inglés tienden a decir que son los daydreamers, como que están ahí pero no están ahí, están en su propio cerebro pensando en otras cosas y por eso se les dificulta mucho prestar atención en la escuela. Tenemos que descartar que los síntomas deben verse en diferentes áreas, deben verse tanto en casa como en escuela, así que por eso se envían cuestionarios tanto a padres como maestros para poder identificar los síntomas.
y los síntomas deben ser lo suficiente como para causar afecciones en el área académica, ya sea disminución de nota o disminución en el área escolar, en el área social, o que los síntomas sean suficientemente fuertes para que haya una disrupción o un tipo de diferencia que cause lo suficientemente problema en el área escolar para que el maestro piense que se hace difícil dar la clase con estos síntomas de hiperactividad. Correcto, doctora. Bueno, nada, se nos ha ido el tiempo, como siempre, clarísima la información y como reflexión en este caso, pues qué importante ver esto a tiempo, porque puede realmente producir tanta frustración en los niños cuando no pueden controlar algo y entonces no les dificulta muchísimo tener un mejor rendimiento académico y en el futuro pues eso puede traer un importante impacto en su estado de ánimo, en su propia autoestima. Así que me parece importantísimo que mantengamos siempre sobre la mesa este tipo de temas. Doctora Luisa Ángel Buitrago, neuróloga pediátrica, como siempre, un gusto y agradecido por haber estado con nosotros en el programa. Gracias por la invitación, siempre un gusto para mí poder orientar a la comunidad. Así es, hasta la próxima. Hasta la próxima.